De hecho, lo que hicimos en el modo consola, si recuerdan, es algo similar a lo que vamos a hacer acá en el visual, nada más que pues, por separado la suma y la resta, pero yo me refiero que es parecido a lo que manejamos de las referencias, porque ahorita lo que estamos haciendo es manipular objetos con diferentes referencias y en esas diferentes referencias pues no acceden siempre a los mismos métodos. A ver, entonces voy a abrir la aplicación. Ya habíamos empezado la aplicación con la interfaz visual. Aquí está. Bueno, ya en la aplicación el usuario puede seleccionar el tipo de dato, el tipo de número, y nos responde pues poniendo los mensajes o las etiquetas correctamente. Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Para qué va a ser la etiqueta? Esta etiqueta pues va a ser para poner ya sea puntos, fracciones o complejos en el contexto matemático. Si es una fracción, numerador, diagonal, denominador. Eso lo hace el método mostrar que tienen todas las clases. A la hora de que hagamos la operación, aquí se van a mostrar esos números y el resultado obviamente también se va a mostrar de esa manera. Bueno, entonces vamos a empezar ya el código. Miren, como la idea es que hagamos sumas y restas de números compuestos, de acuerdo al diagrama, ¿cuál es? Lo tenemos. De acuerdo a este diagrama, ¿en qué referencia se hacen sumas y restas? A ver ahí. ¿En cuál referencia es donde están las sumas y restas? En operaciones básicas, en la interfase. Entonces, ya hemos comprobado, lo hemos ahí verificado, que podemos crear objetos de estas clases y los podemos poner obviamente en sus referencias de su propia clase, pero también lo podemos poner en una referencia de número compuesto, con lo cual tendríamos acceso al método mostrar, o lo podríamos poner en una referencia de interfaz, operaciones básicas, y tendríamos acceso a sumar y restar. Si lo ponemos en una referencia de su propia clase, pues tenemos acceso a todo. Ahorita, como se trata de sumar y restar sin importar qué tipo de objeto es, entonces vamos a hacerlo a través de referencias de operaciones básicas. Así es que lo que vamos a hacer ahorita es poner dos referencias. Lo voy a poner aquí en esta parte. Vamos a poner dos referencias a nivel del frame para que puedan ser utilizados en cualquier parte de él. Les voy a poner como referencias de operaciones básicas. Sabemos que no podemos crear objetos de operaciones básicas, pero sí podemos poner objetos de las clases que lo implementan en referencias de operaciones básicas. Vamos a crear dos referencias que serían objeto A y objeto B. En general, objeto A y objeto B se van a sumar o restar según lo que escoge el usuario. En este momento esas referencias son nulas, es decir, no tienen ningún objeto asociado, no apuntan a ningún objeto, sino que al momento de que el usuario escoja una operación, vamos a tomar los datos de los campos de texto, con eso creamos los objetos y hacemos las operaciones. Podríamos haber creado los objetos como referencias de número compuesto también, pero ¿por qué preferí de operaciones básicas? Porque son los que contienen los métodos de sumar y restar. Cualquier objeto que implemente o cualquier clase que implemente la interfaz de operaciones básicas, podemos ponerle una referencia de operaciones básicas y sabemos que sabe sumar y restar. Bueno, entonces vamos a agregar aquí un método para crear los objetos, porque el botón suma y el botón resta van a tener que crear objetos para hacer las operaciones. Bueno, voy a poner un método, no va a regresar nada, simplemente va a crear los objetos. Va a crear los objetos y los va a poner en las referencias objeto A y objeto B. Ahora, ¿cuál de los objetos qué tipo de objetos va a crear? ¿Puntos, fracciones o...? Pues eso depende de lo que escogió el usuario, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que cualquiera de esos tres objetos los podemos crear en una referencia de operaciones básicas, porque implementa la interfaz. Entonces aquí vamos, ¿cómo verificamos qué es lo que está con el puntito ahí a la hora de crear los objetos? Vamos a preguntar, ya ven que ayer
implementamos un comportamiento de los radio button para que nada más se pudiera escoger uno, porque si escogemos dos o más, entonces se vuelve muy confuso. Entonces ya le preguntaríamos si JRadio punto está seleccionado y selected, entonces quiere decir que los objetos que tenemos que crear son de la clase punto, porque es el que está seleccionado. Vamos a crear dos objetos de esta clase, pero los vamos a poner en las referencias de operaciones básicas. Entonces ya le diríamos, pero antes de eso necesitamos traernos de los campos de texto los valores, y como los vamos a usar para los tres tipos de objetos, entonces pues mejor vamos a crear aquí, vamos a ponerlos en variables de tipo entero. Recordemos que todos los objetos, sus constructores, piden parámetros de tipo entero, todos, porque eso se definió desde acá, ¿verdad? Desde el número compuesto. Bueno, entonces vamos a poner aquí el valor 1 del objeto A, lo vamos a tomar del jtext valor 1 del objeto A punto getText. Y obviamente eso hay que convertirlo a entero. Integer.parseInt, le pasamos la cadena del getText. Así, ¿verdad? Y luego, eso lo voy a hacer pues otras 3 veces, porque son 4 valores enteros. Aquí va a ser valor 2 del objeto A, valor 1 del objeto B y valor 2 del objeto B. Luego, pues vamos a tener que cambiar aquí los campos de texto, 1A, luego 2A, y aquí 1B, y después 2B. Con esas 4 variables vamos a crear los dos objetos. Si está seleccionado el punto, en las referencias en donde vamos a poner los objetos son objeto A y objeto B, pero pues dependiendo del que esté seleccionado. Si está seleccionado el punto, entonces los objetos que vamos a crear son puntos. Le diríamos objeto A es igual a new punto y le pasamos al constructor el valor 1 del objeto A y el valor 2 del objeto A. Y el objeto B va a ser igual a new el valor 1 del objeto B y el valor, me faltó la O, 1 del objeto B y el valor 2 del objeto B. Bien, eso es si está seleccionado el JRadio punto, pero hay que checar por los 3, ¿verdad? Son 3. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con el JRadio, ¿qué? ¿Cuál es el que sigue? ¿Sería la fracción? Si es fracción, entonces vamos a crear los objetos de tipo fracción, pero los vamos a seguir poniendo en la referencia de operaciones básicas. ¿Por qué cualquiera de los 3 objetos se puede poner ahí? Pues porque implementa la interfaz. Entonces sería new, ¿qué? New fracción. Y acá también sería fracción. Y ya tenemos en caso de que el que esté seleccionado sea la fracción. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el complejo. JRadio complejo es seleccionado. Entonces, lo que se van a crear son objetos. Ya, bueno, esto lo he dicho muchas veces. El objeto en sí lo define el constructor. El comportamiento del objeto lo define la referencia. Si creamos una fracción en una referencia de fracción, tenemos acceso a todo. Pero si creamos una fracción en número compuesto, una referencia en número compuesto, solo tengo acceso a desplegar y a mostrar. Y si creamos la fracción en una referencia de operaciones básicas, solo tenemos acceso a sumar y restar. Bien, entonces ahora vamos a crear un complejo y acá otro complejo. ¿Sí? Ahora lo que quisiéramos es mostrar
mostrar los objetos, pero como se manejan en su contexto matemático. Eso lo hace el método mostrar. Pero yo pregunto, y lo acabo de decir, ¿eh? ¿Tengo acceso a través del objeto A al método mostrar? Pregunto, ¿tengo acceso al método mostrar a través de la referencia del objeto A? No, vea, ¿por qué no? Porque objeto es una referencia de operaciones básicas y aquí no está presente el método mostrar. ¿De dónde me convendría tomar el método mostrar? Se supone que podría ser de punto, fracción o complejo, pero en esta parte, aquí en este momento no sé cuál de los tres es. Entonces, ¿en dónde está generalizado el método mostrar? ¿En dónde yo lo podría tomar y podría aplicarse a las tres clases? De número compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a poner en una referencia de número compuesto el objeto A para poder tener acceso al método mostrar. Y ya no me interesaría si fuera punto, fracción o complejo, porque cada uno lo implementó a su manera. Entonces, vamos a darle salida al system out. Vamos a darle salida al objeto A, pero el objeto A le vamos a decir que le damos un cast. Ahora, los casts, acuérdense, se pueden aplicar solamente si las clases tienen relación entre sí. Si no estuviera relacionado por la implementación o por la herencia, pues yo no podría hacer este cast. Entonces aquí sería eh, número compuesto y esto no me da automáticamente el acceso a mostrar, porque si yo le pongo aquí punto, pues eso me va a mostrar a lo que tiene acceso la referencia objeto A. El resultado de aplicar el cast lo tendría que poner en una referencia de número compuesto para luego ya, por ejemplo, le pondría número compuesto X es igual a objeto A y entre paréntesis número compuesto. Pero también puedo acceder directamente si yo encierro entre paréntesis, si hago esto, entonces ahí ya tendría acceso al resultado del cast y el resultado del cast sí es un número compuesto. Y por eso ya tengo acceso al método mostrar. Entonces le diríamos mostrar, ¿verdad? Aquí está el método mostrar. Y bueno, me falta un paréntesis. Y me mostraría el objeto A, pero con el método mostrar. Vamos a hacer lo mismo con el objeto B. Pero perdón, lo estoy haciendo como si fuera en modo consola, ¿verdad? Esto lo tenemos que mostrar en dónde? En una etiqueta, ¿no? JLay datos A.setText y a todo eso que dice ahí, ¿verdad? Y bueno, voy a copiar esto porque va a ser en la etiqueta B, ¿no? Aquí va a ser en la etiqueta B. Ahora, esto va a suceder cuando se ejecute el método crear objetos. ¿Y quién va a mandar llamar ese método crear objetos? Cuando codifiquemos la suma o la resta es lo mismo, ahí tengo que crear los objetos para que puedan ejecutar el método sumar. Entonces, en el botón suma es donde vamos a mandar llamar este método. Así es que, a ver, me voy a ir al botón de suma y de momento lo único que voy a hacer es mandar llamar el método crear objetos. Todavía no estoy haciendo la suma, nada más va a crear los objetos. Es el método que acabamos de definir, está aquí. Y nada más para verificar, vamos a checarlo. Vamos a verificar si, por ejemplo, yo le digo aquí un 8 y un 3, no sé. Le voy a inventar valores aquí. Si yo le digo que sume, en este caso son puntos, por eso me pone estos dos valores en un contexto de puntos. Pero si le digo que lo que voy a sumar son fracciones, entonces al sumar ya me va a poner esto como fracciones. O si le digo que son complejos, al sumar ya me va a poner esto como complejo. Y obviamente pues falta el resultado de la suma o de la resta.
Eso pues es complementar el botón, el código del botón sumar. Fíjense, y va a ser bien fácil la suma, porque yo sé qué objeto A y objeto B, como son referencias de operaciones básicas, yo sé que saben sumar. No me interesa qué tipo de objetos son. Inclusive no tendrían que ser solo puntos, fracciones y complejos. Cualquier clase que implemente esta interfaz en una aplicación, yo la puedo poner un objeto en esa referencia de operaciones básicas y sé que va a poder sumar. Ni siquiera tengo que saber qué tipo de objeto es. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el JText, no, JLate, ¿cómo se llama? Resultado. Es el amarillo que está por ahí. setText, y vamos a poner la suma del objeto A. Yo sé que el objeto A sabe sumar porque es una referencia de operaciones básicas. Y aquí está el sumar. ¿Y con qué se va a sumar? Con el objeto B. ¿Y qué tipo de dato me va a regresar? Aquí lo dice. Lo que viene a la derecha es el tipo de regreso. Pues me va a regresar un qué? Un object. Si yo lo dejo así, me va a sumar el objeto B, ¿verdad? Esos dos objetos se crearon en el método crear objetos. Si lo dejo así, ¿qué me va a dar? Bueno, en primer lugar me marca error, porque dice que el object que me regresa la suma no es compatible con el string que me está pidiendo el setText. Yo le puedo decir aquí punto to string, pero yo sé que el punto to string no me va a mostrar los resultados como yo quiero. ¿Cuál es el método que me muestra los resultados como los necesitamos? El mostrar, ¿verdad? Pero no lo puedo mandar llamar desde aquí porque el resultado de sumar es un object y aquí solo tengo los métodos de object. Ni siquiera tengo el sumar ni restar porque el resultado de la suma es un object y yo ahí estoy accediendo al resultado de la suma. Por eso nada más me pone los métodos que tiene object. Bueno, entonces lo que necesitamos es algo similar a lo que hicimos en el crear, en crear objetos. Necesitamos ponerlo en una referencia, el resultado object, necesitamos ponerle una referencia de número compuesto para acceder al método mostrar. ¿Y por qué object podemos hacer un caso con número compuesto? Pues porque object está relacionado con con todas las clases, con todas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es algo similar. Vamos a poner esto en una referencia de número compuesto, porque realmente yo no sé qué tipo de objetos estoy sumando. O sea, como lo estamos haciendo a través de la interfaz, pues no sé qué objetos sean. Número compuesto y todo esto, para tener acceso al método, tenemos que encerrarlo para, trabajar con el tipo de dato que me regresa el cast. ¿Qué me regresa el cast? Un número compuesto. Y bueno, aquí ya voy a tener acceso a quién. ¿Dónde ando buscando que el mostrar, ¿no? Mostrar. De una sola instrucción estamos haciendo la suma. Bueno, dos, ¿verdad? Porque esta aquí es donde crear los objetos. Estamos diciéndole al objeto A que sume al objeto B. Estamos haciendo un casco número compuesto para acceder al método mostrar. Y bueno, ya lo probamos. Vamos a probarlo. ¿Cómo no tenemos un aleatorio? ¿Verdad? A ver, si le digo, por ejemplo, aquí sumar, va a sumar los puntos. Y aquí está, 9 y 3 son 12 y 2 y 4 son 6. Pero se le digo, ahora vas a sumarlo, pero como fracción. Entonces, aquí, bueno, no está simplificado, ya habíamos dicho eso, que no está simplificado. Entonces, el común denominador es la multiplicación de los denominadores, 2 por 4, 8. Y la suma es 9 por 4, 36, más 3 por 2, 6. 36 más 6 son 42. Y si lo hacemos como complejo, una suma, pues también aquí está 9 más 3, 12 y 2 más 4, 6. Así es que, pues, el botón de resta va a ser lo mismo, pero mandar llamar el método resta. Le decimos, activamos el evento del botón resta y pues nada más es copiar esto, porque va a crear los objetos y en lugar de sumar, ¿qué va a hacer?
restar. Y ya. Ya con eso se termina la calculadora de los números compuestos. Sí, o sea, le pueden poner más cosas, pero sería muy interesante, nomás que pues ya no hay tiempo, decir, oye, y si queremos sumar vectores, ¿cómo le hacemos? Y queremos que los pongas en tu calculadora. ¿Cómo le haríamos? Pues le digo, bueno, mira, en este diagrama de clase, aquí, hay que agregar una clase que se llame vector, y lo mismo, que herede de número compuesto y que implemente la interfaz. Y luego tú en tu clase vector, de hecho ya la tenemos, nada más que lo trabajamos con dobles en lugar de enteros. En tu clase vector vas a implementar el método sumar y restar. Y luego ya acá en la calculadora, pues simplemente le agregamos por aquí algunos, o sea, pero en la suma y en la resta no, realmente no vamos a hacer gran cosa. El que lo va a hacer es la clase vector. Bueno, no probamos la resta, ¿verdad? A ver. Se supone que debe trabajar porque ya trabajó la suma. Aquí está la resta, ¿no? A ver, diría 8 menos 5 y 7 cuartos. La resta. Aquí restaría 8 menos 7, 1 y menos 5 menos 4 menos 9. Y luego la fracción, una resta. Bueno, el denominador es menos 5 por 4, menos 20, ¿verdad? A ver, jóvenes, nos esperamos un ratito. Y bueno, la resta es 8 por 4, 32, más, porque con este menos se va a sumar. 7 por 5, 35, más 32 son 67. Y en complejo, pues 8 menos 7 es 1 y menos 5 menos 4 es menos 9. Y aquí está el resultado. Entonces podríamos decir que ya está nuestra calculadora. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Porque vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya quedó? ¿Se acuerdan por qué tuvimos que implementar el método de la burbuja? Cuando vimos el repaso y que por ahí vimos el concepto de arreglo, lo hicimos con arreglos de tipo primitivo, es decir, con enteros o dobles. Y para ordenar un arreglo de tipo primitivo utilizamos el método array.sort. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, con ese antecedente, con esa pista, ¿por qué tuvimos que implementar el método de la burbuja? Porque era con objetos. Dijimos, no, es que cuando son objetos, el array sort no funciona. Y ahí nos lanza una excepción, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, pues para poder ordenar objetos, vamos a implementar un método de ordenamiento que podría ser cualquiera, pero usamos el de la burbuja porque es el más fácil de codificar. Bien, y por ahí pensando en por qué no, el array sort no funciona para objetos, ¿se acuerdan por qué no? ¿Por qué no funciona para objetos? El array sort. O sea, nos lanzó excepción y dijimos, no, pues no funcionó. Ok, ahí vamos a implementar nuestro propio método. Bueno, en aquella ocasión, pues intuimos que fue porque un objeto puede traer muchos datos. Un tipo primitivo tiene un solo valor, pero un objeto puede traer muchos datos. Y entonces el array sort no sabría cuál es el criterio para ordenar. Bueno, entonces vamos a regresar a ese punto. En esa ocasión yo comenté, bueno, ahorita de momento no lo vamos a poder hacer, implementamos nuestro método de la burbuja y es como hemos venido ordenando todos los arreglos de objetos hasta la fecha. Pero también en esa ocasión les dije, hasta que veamos interfaces, regresamos a tratar de solucionar esto y ya estamos viendo interfaces. Entonces, miren, vamos a hacer un previo. Ya terminó este ejercicio. Voy a crear un proyecto
que se va a llamar, bueno, PB 2023, estamos a 4, ¿verdad? 4 se va a llamar ordenamiento interfase. Y voy a empezar por ordenar un arreglo de cadenas. A ver, voy a crear un arreglo de cadenas. Cosas. Y aquí voy a poner algunas cadenas. Cosas que vea aquí. Vamos a decirle, estoy viendo una lámpara. No voy a poner acento, ¿sí? Y luego estoy viendo un celular. También un conector. Y luego un proyector. También un mouse. Una cajita, está pequeña. Y no sé, estoy viendo también una mesa. Bueno, ese es un arreglo de cadenas, ¿verdad? Y ese arreglo de cadenas lo podemos mostrar. Le voy a dar salida a cada uno de los elementos. Diciéndole sin ordenar. Sin ordenar y con un ciclo corto. En el ciclo corto ponemos el tipo de dato del arreglo. En este caso son cadenas. String. Y luego se pone un nombre de referencia. Le voy a poner S de string. ¿Y cómo se llama nuestro arreglo? Se llama cosas, ¿sí? Y ese ciclo va a recorrer cada elemento del arreglo. Ya sabemos, nosotros decidimos qué hacemos con él. Ahorita lo único que quiero hacer es mostrarlo. Entonces sería system out print ln. Vamos a ponerle una SD. ¿Sí? Bien, entonces lo ejecutamos. Y pues aquí está sin ordenar, con la lámpara, nos está poniendo cada uno de los elementos de la regla. Bueno, vamos a ordenarlo. ¿Cómo lo ordenamos? Sí, pero más fácil ya por ahí dijeron, ¿con qué? Arrays sort. De cosas, ¿verdad? Es el arreglo. Y voy a repetir esto, pero pues lo voy a poner acá y va a decir ya ordenados. Que brinque una línea y luego ya ordenados. Y bueno, que brinque otra línea por aquí. Eso precisamente fue lo que intentamos con nuestro arreglo. Creo que en aquella ocasión era un arreglo de empleados, no recuerdo bien. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Y notamos nosotros que realmente sí lo ordena. Está ordenado alfabéticamente. Cajita celular. Está ordenado correctamente. Bueno, entonces la idea de este ejercicio es hacer un ordenamiento, pero de una clase nuestra, no de las cadenas. ¿Qué tipo de dato? Más bien, la cadena, o sea, el string, ¿es un tipo primitivo o un tipo objeto? A ver, un primitivo, si yo quiero declarar un entero, por ejemplo, es primitivo, ¿no? Es objeto, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué este string no es primitivo? Simplemente, y vuelvo a los estándares que a veces hasta me tardo como media hora ahí tratando de convencerlos de que usen los estándares. Aquí por estándar, simplemente por estándar, hasta ni siquiera por concepto. Por estándar, pues como que el string no se parece al int ni al doble, ¿verdad? Un tipo primitivo, ¿cuáles son los tipos primitivos? Doble, el boolean,
¿sí? El char. Esos son tipos primitivos. ¿Y qué tienen en común? El editor ahí nos está diciendo, el tipo primitivo son con minúsculas, empieza con minúsculas, sí, todas son puras minúsculas, y lo pone en azulito. Sin embargo, el string ni empieza con minúscula y no lo pone en azulito. El string definitivamente es objeto, es clase. String es una clase. Y todo lo que yo ponga, tipo string, es un objeto. Y ya nos hemos dado cuenta porque los string tienen métodos, que el compare tú y que, bueno, entonces todo esto, esta explicación o este recordatorio es para decir por qué entonces el source se puede ordenar un arreglo de cadenas, si las cadenas son objetos. Y habíamos quedado que el array sort no arregla, no ordena objetos. Lo vamos a comprobar. Miren, dice acá, lo que vamos a hacer hoy es esto. Vamos a desarrollar una aplicación para ordenar por edad un grupo de alumnos que va a tener los atributos nombre, que es de tipo entero, perdón, cadena, edad, que es un entero, y calificación, que es un doble. Pero dice, utilizando el método ArraySort. Entonces, pues no quedamos con que no se podía. Ah, bueno, pero nos estamos dando cuenta que el string, un arreglo de string, sí lo pudo ordenar el ArraySort. A ver, entonces, les voy a dejar ya un poco más tarde este documento. Dejen cerrar este para que no me confunda. Aquí viene explicado lo que vamos a hacer ahorita, y yo voy a tratar de explicar. Aquí viene un poquito más a detalle para que ustedes lo lean con más calma. Entonces, la idea es que vamos a tener una clase alumno con estos tres atributos. No vamos a agregar ningún método de cálculo porque la intención es nada más trabajar con los atributos. Y que lo vamos a ordenar por edad a través del método ArraySort. Lo que no pudimos hacer hace 2 meses, se supone que hoy lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces vamos a crear esta clase. Voy acá, vamos a agregar la clase, una clase alumno, la clase alumno, y que va a tener 3 atributos. El nombre es de tipo string. Va a tener la edad, es de tipo entero, y va a tener también de tipo doble una calificación. Auxiliándonos de la inserción de código, voy a agregar un constructor parametrizado, el de default, porque no lo voy a usar ahorita. Vamos a agregar un constructor parametrizado. Seleccionamos todos los campos, todos los atributos y los generamos. Ya tenemos el constructor parametrizado. Vamos a agregar los métodos get y set. No sé si los voy a usar, pero los voy a agregar. Y ya están ahí. Y el método toString no lo voy a agregar porque lo quiero poner de cierta forma. Public string, no lo voy a agregar por inserción de código, sino directamente. Debo respetar la firma para que sea el que realmente viene. ¿De dónde viene heredado este método? De object, ¿verdad? Aunque yo no le ponga, aquí yo le puedo poner extends object y es lo mismo. Aunque no se lo ponga, el object así automáticamente es clase padre de cualquier otra clase. Y luego, pues vamos a ponerle aquí el nombre del alumno, vamos a agregarle un tabulador, luego la edad, más otro tabulador y la calificación. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a crear un arreglo de alumnos en la misma aplicación. Entonces me voy a ir para acá y vamos a crear un arreglo de alumnos. Le voy a llamar salón. Y aquí voy a crear directamente esos alumnos, esos objetos. Bien, entonces voy a unos 6, 7 alumnos, ¿sí? Vamos a ponerle new alumno y como nomás tenemos un constructor,
Le voy a poner aquí nombres cortitos, ¿eh? María, de 20 años, y sacó un 87.9. Ese es el primer objeto. Luego vamos a poner unos 1, 2, 3, 4, 5. Unas 7 alumnos, ¿sí? Y acá, pues, ya no lleva coma. Y pues voy a ir cambiando los nombres. María, José, Juan, Raúl, Abel, Patti, no sé, Diana. Nombres cortitos. Y voy cambiando también sus edades. Algunas las voy a repetir. Por ejemplo, José va a tener 21 años, Juan va a tener 19, y luego Raúl va a tener 20 también, Abel tiene 18, Patti la mejor tiene 19, y ahí está Diana otra vez con 20. Luego vamos a cambiar también las calificaciones, no sé, aquí, pues ahí le van inventando, ¿no? Mm, bueno, ahí tenemos, ya, ya tenemos creado 7 empleados, los metimos en un arreglo que se llama salón, y entonces vamos a darle salida, igual que el arreglo de... Ok, le vamos a dar salida. Sería un for, ¿verdad? For, el tipo de datos es alumno. Puede ser con un for y igual a 1, y menor que salón.len, como lo habíamos hecho desde un principio, pero pues bueno, como que está más cómodo para este tipo de situaciones. Alumno a 2 puntos salón. A es una referencia y vamos a ponerle aquí sin ordenar también. Sin ordenar. Y le vamos a poner aquí un system out A. ¿Por qué me marca error ahí? ¿Qué dice aquí? Variable A no está definida. Ah, es que acá ya la tenemos. Bueno, le voy a poner ahí la B. Ok. De una vez vamos a hacer todo el código. La idea es ordenar este arreglo. Entonces vamos a decirle array.sort del salón, ¿verdad? Vamos a ordenar el salón. Y vamos a darle salida ya ordenado. Así. Estamos haciendo exactamente lo mismo que con el arreglo de string. Y el arreglo de string, recordemos que es una clase, por lo tanto sus elementos son objetos, pero ahí sí me pudo ordenar. ¿Y qué pasa con mi array sordel? Aquí están los alumnos antes de ordenar, sin ordenar. Y cuando lo quisimos ordenar, dice que no pudo. O sea, nos pasó lo mismo que hace 2 meses. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el sort sí trabaja con el string si el string también es objeto? Entonces, ¿quiere decir que esa no es la razón? ¿Quiere decir que sí puede ordenar arreglos de objetos? Sí puede ordenar arreglos de objetos, siempre y cuando implementemos una interfaz. Como les digo, eso viene mejor explicado o más al detalle en este documento que les voy a compartir.
Entonces, ¿por qué razón el arreglo de string sí funciona con el sort y el arreglo de alumno no? Bueno, porque la clase string implementa una interfaz que se llama comparable, ¿sí? Entonces, esa interfaz comparable tiene un método que es el que usa el sort para ordenar el arreglo. El sort, cuando va a comparar porque todos los ordenamientos, no importa qué método se utilice, todos tienen que comparar objetos, a ver cuál es mayor, cuál es menor para poder acomodarlos. Entonces, cuando compara objetos, el método sort los pone en una referencia de comparable y esa referencia tiene un método y claro, el método lo implementa la clase string y ahí es donde se decide cuál string es mayor que otro. Es lo que necesitamos nosotros. Entonces, la clase alumno tiene que implementar, y eso lo tenemos acá, miren, es un diagrama que tengo aquí al final. Todo el inter, pues ahí explica por qué. Entonces, la clase alumno debe implementar la interfaz comparable porque trae un método que ya conocemos, el compare tú. Entonces, el método que utiliza para comparar dos objetos el sort es el compare tú. Pero ese compare tú lo implementan las clases, en este caso alumno. Simplemente el método sort pone los dos objetos a comparar en una referencia de comparable porque sabe que tiene un método compare tú. El compare tú, si recordamos, lo tenemos aquí, el compare tú lo que hace es, si me regresa un entero, si me regresa un cero, las dos cadenas son iguales. Si me regresa un positivo, la primera cadena, en este caso el primer alumno es mayor que el otro. Yo defino en el método compare tú el criterio para comparar dos alumnos. De acuerdo al enunciado, lo que voy a comparar son las edades, pero igual podría comparar las calificaciones o el nombre. A ver, vamos a hacer eso. Nos vamos a la clase alumno y le vamos a decir, implementa la interfaz comparable. Comparable es una interfaz que ya trae Java. ¿Y qué es lo que me dice inmediatamente? Tienes que implementar el método que trae la interfaz. Entonces le digo, ok, pues implementalo. Que lo implemente y acá ya lo traemos implementado. Obviamente está implementado de manera genérica. Nosotros aquí vamos a poner la lógica para comparar dos alumnos. Eso no lo va a decidir el sort, lo tiene que decir la clase alumno. Entonces, vamos a decir aquí, lógica para comparar dos alumnos. Ahora, yo no puedo cambiar la firma, no puedo decir yo, no, yo quiero que me regrese un alumno, quiero que me regrese, no, la firma dice que me va a regresar un entero y el método sort sabe que ese método va a regresar un entero y en base a lo que le regrese es como va a acomodar los objetos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar la referencia O que es object y ponerla en un alumno. Lo que hicimos en el punto, o sea, alumno A o cualquier referencia es igual a O, pero con un cast hacia alumno. Así. Para poder comparar la edad de dis con la edad bueno, aquí viene el objeto, la referencia O. Nosotros ¿Por qué no puedo usar la referencia O? Porque O no tiene edad. O punto no tiene la edad. ¿Sí? Porque O pues, es una referencia de object. Entonces pusimos O en una referencia de alumno y el alumno, o sea, la A, ahora sí, la A sí tiene la edad. Ahí está la edad. O pues, tiene el get edad también. Bueno, entonces le decimos, si lo que se está comparando es this con el objeto O a través de la referencia A. Si edad es igual que la edad de A, this y A tienen la misma edad. Si eso es cierto, entonces vamos a regresar un 0. Hay que respetar el comportamiento del método compare tú. Dice, el método compare tú, porque ese método compare tú lo van a usar muchas otras clases de Java, en este caso la clase Rise a través del método sort. Y todas saben que tienen el mismo comportamiento. Entonces, en caso contrario, si no son iguales, quiere decir que una es más grande que la otra, ¿no? Entonces ya le preguntamos, si edad es mayor
que a.edad quiere decir que this es mayor que a. Entonces regresaríamos, tenemos que regresar un valor positivo. Puede ser cualquier valor positivo, pero ¿para qué nos la complicamos? Que regrese un 1. En caso contrario, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir? O sea, si no fue igual y no fue mayor, entonces estamos comparando la edad de dis con la edad de A. Entonces es menor, ¿no? O sea, en caso contrario, dis es menor que A. Con el criterio de la edad, podemos haber utilizado el criterio de la calificación, ¿no? Inclusive podemos utilizar criterios combinados, ¿eh? Bueno, entonces aquí regresaría menos 1. Tiene que regresar un entero porque aquí se la firma. Yo no le puedo cambiar esto. No, yo quiero que regrese un booleano, ¿no? No, tiene que regresar un entero. Si no, el método sort no lo va a reconocer. Fíjense, si a mí me dicen, ¿sabes qué? El método sort de arrays utiliza el método compare tú para comparar dos objetos. Entonces yo digo, pues se lo pongo, pero sin implementar la interfaz. ¿Por qué no funcionaría así? Sin implementar yo la interfaz, yo le agrego mi método compare tú. No funcionaría porque el método sort no va a trabajar con referencias de alumnos, va a trabajar con referencias de comparable. Le van a llegar dos objetos a comparar, los va a poner en una referencia de comparable y luego va a mandar llamar el método compare tú. Obviamente lo va a mandar llamar del compare tú de los objetos que le llegaron para comparar. Bueno, ya tenemos ahora sí esto, nos vamos a la aplicación y lo probamos. Y ahí está ordenado, ya no lanzó excepción y está ordenado ¿por qué concepto? ¿Por qué? ¿Por cuál dato está ordenado? Por edad, ¿verdad? Porque en el método compare tú, lo que estamos comparando son edades. Si me dicen, no, ahora ordénalo por calificación, que los alumnos se ordenen por calificación, tengo que modificar el método compare tú. Ya está ordenado, ¿sí? Entonces, como decíamos en su momento, no es que el método sort no ordene arreglos de objetos. Lo que sucede es que no le dábamos la información suficiente. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, María, Raúl y Diana tienen la misma edad? ¿Qué se hace en un ordenamiento, por ejemplo, que tuvieran la misma edad? Pues entonces ya nosotros tendremos que decir, mira, si tienen la misma edad, ordénalos alfabéticamente. O si tienen la misma edad, ordénalos por... hay un ejercicio bien interesante que no es que no podemos casi nunca hacerlo.